Cuando era niño, estaba hablando con mi hermano que me convenció que decir malas palabras era el pecado imperdonable. Si dices una mala palabra más, nunca irás al cielo. Y eso me asustó. Y por un tiempo pensé que estaba condenado a ir al infierno, porque cuanto más trataba de no pensar en malas palabras, más venían a mi mente. Y llegué a pensar, tal vez mi hermano tiene razón, quizás nunca llegue al cielo. Por supuesto, hoy comprendo mejor las cosas. No hay duda que las malas palabras son pecado, pero no son el pecado imperdonable. De hecho, la Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora nota que no hay exclusiones en este versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y no hay un tal vez o quizás adheridos a esta promesa. Tú no puedes cambiar lo que dice la Biblia. Y una vez que Dios te dice que es para siempre, es para siempre. Así que aparentemente no hay tal cosa como pecado imperdonable porque Jesús puede perdonar todo de acuerdo a este versículo. Pero nos preguntamos, ¿habrá algo que Él no pueda perdonar? ¿Habrá algo que finalmente te impedirá llegar al cielo? La Biblia habla de un pecado que Dios no puede perdonar y millones viven bajo el temor de que lo han cometido. ¿Es esto cierto? ¿Habrá algo que Dios no puede perdonar? Hoy estudiaremos los aspectos bíblicos que tienen que ver con la aflicción, el enfriamiento y la resistencia al Espíritu Santo y con el pecado que no será perdonado. Así que toma tu Biblia, mantente en sintonía, porque en un momento veremos lo que Dios nos dice acerca de este maravilloso tema. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo bíblico central está en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. El contexto de la declaración de Pablo sobre la aflicción del Espíritu Santo trata con el estilo de vida que se vivía antes de ser convertido por Cristo y lo que se produce después de la conversión. Como nuevas criaturas en Cristo, debemos ser pacientes y amables los unos con los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice él. Siendo renovados por el Espíritu, ahora seguimos a Cristo, nuestra nueva cabeza, y dejamos de caminar en la vanidad de nuestra mente, como los gentiles. En cambio, vivimos una vida de agrado a Dios, una vida agradable a Dios. Y cada vez que permitimos que alguna de las cosas negativas mencionadas en el capítulo 4 encuentren espacio en nuestro corazón y se manifiesten en nuestras palabras y acciones, entonces el Espíritu es contristado y afligido. ¿Sabes? Contristar al Espíritu Santo significa despreciar su presencia santificadora y su poder transformador en nuestras vidas, porque seguimos voluntariamente el pecado. El Espíritu Santo tiene la capacidad única de llevar a los pecadores al conocimiento de su verdadera condición pecaminosa. También despierta en nosotros el deseo de aceptar a Jesús y su perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo posee un incomparable poder para hacernos vencedores y nos permite reflejar el hermoso carácter de Jesús. Y al mismo tiempo, este Espíritu Santo, potente y poderoso, puede ser resistido por los pecadores débiles. Él no impondrá su presencia en nosotros. Jesús dijo algo muy interesante y está registrado en San Mateo capítulo 12, versículo 31. Y voy a leer simplemente la primera parte y luego la segunda.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí está nuevamente, todo puede ser perdonado porque así lo dice la Biblia. Y todo son buenas nuevas porque incluye pecados como blasfemia. Así que, ¿de dónde tomaron los cristianos la idea de que hay un pecado que Dios no perdona? Bueno, viene de las siguientes palabras que Jesús pronunció, y leamos el versículo nuevamente, todo el versículo ahora. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu no les será perdonada. Bueno, resulta que sí hay un pecado que no puede ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto levanta una pregunta importante: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una pregunta importante porque hay un pecado que la Biblia menciona nunca puede ser perdonado. Si tú lo cometes, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, nunca llegarás al reino de los cielos. Y eso es algo muy serio. Jesús no se refiere a alguien pronunciando palabras difamatorias. La blasfemia contra el Espíritu Santo se comete solo en el contexto de una actitud de incredulidad persistente y hostilidad abierta hacia Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un episodio único o algo puntual en tu vida. Se trata de una forma determinada de vida, una continuidad. Y afortunadamente no tenemos por qué adivinar sobre este asunto porque la Biblia lo dice claramente. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y para entender lo que es el pecado contra el Espíritu Santo es importante que comprendamos claramente cuál es la función del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, Jesús presenta a sus discípulos ¿qué es el Espíritu Santo? Se los presenta claramente. Ahora, es importante que nosotros conozcamos esto y comprendamos lo que Jesús dijo. Y es importante lo que el Espíritu Santo hace y cómo obra y cómo obró en el Antiguo Testamento y cómo está obrando en el Nuevo y en nuestros días. Jesús está preparando a sus discípulos para el hecho de que Él estaba por ascender al cielo de regreso a su Padre. Y esto es lo que dice San Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús habló de alguien que vendría como ayudador, como consolador para asistir a los discípulos en la predicación del Evangelio y llevar al mundo al conocimiento de Dios. Hoy nos referimos a esa persona como el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, aunque es un tanto misterioso y difícil de entender que Él es Dios tanto como lo son el Padre y el Hijo. Me gusta el hecho de que es llamado el ayudador o consolador, porque nos da una idea de lo que Dios hace por nosotros. Jesús sabe por experiencia lo que significa vivir en este mundo de dolor, sufrimiento y desengaños. Él pasó por todo esto. Él sabe cuán difícil es mantenerse puro en un mundo que acaricia el pecado. Y cuando regresó al cielo nos dio la promesa de que no estaríamos solos. Dios todavía está con nosotros en la persona de la presencia del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, yo diría. Y si lees lo que dice la primera carta del apóstol Pablo, que escribió a los Corintios, encontrarás una de las maneras en que el Espíritu Santo ayuda a las iglesias. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando compartes con otro a Jesucristo, lo haces a través del poder del Espíritu Santo. Si Él no estuviese hablando a tu corazón u obrando en tu vida, no te sería posible reclamar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando una persona vuelve su vida a Jesús, está demostrando una evidencia dramática de que el Espíritu de Dios
está obrando en su corazón. Y este hecho contradice lo que algunas personas piensan que es una evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabes que a veces caemos en la trampa de pensar que los milagros y las manifestaciones sobrenaturales son la evidencia primaria de tener el Espíritu Santo? Y muchos cristianos asumen que no lo tienen porque no sanan a personas o hablan en lenguajes extraños. Pero la Biblia hace claro que en el momento en que la persona encuentra esperanza en Cristo, en el momento en que comienza a amar a su Salvador, es porque el Espíritu de Dios está obrando en su vida. Y de acuerdo a la Biblia, nadie puede decir que Jesús es Señor y experimentarlo sin el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir que esto es todo lo que el Espíritu hace por nosotros como iglesia cristiana. Además de concedernos fe en Cristo, también nos da lo que la Biblia llama dones espirituales para ayudarnos a completar la obra que Jesús dio a la iglesia. Y Pablo continúa más adelante con estas palabras, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nuevamente, quiero que notes que la Biblia dice que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No solamente algunos que obran milagros. Y continúa, versículos 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, hay otros pasajes que enumeran una lista mayor de dones, como Romanos 12 y Efesios 4. Pero quiero que notes que cada creyente, de acuerdo a la Biblia, tiene ciertos talentos y habilidades para ayudar en alguna función de la iglesia. Y esos dones están diseñados para que la iglesia llegue a ser una unidad completa, que cuando trabajen juntos puedan sacudir al mundo para Dios. Así que una de las tareas del Espíritu Santo es movilizarnos como creyentes en un gran ejército para el reino de los cielos, presentando a Cristo ante un mundo en oscuridad. Pero hay algo más que Él hace. Y aquí es donde comenzamos a descubrir qué es el pecado imperdonable. Regresemos al pasaje de San Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo actúa como conciencia para todo ser humano. Mucha gente dice que el sentimiento de culpa es malo y debes ignorarlo. Incluso algunos consejeros te dirán que debes suprimir los sentimientos de culpa al hacer justamente aquello sobre lo cual te sientes culpable. Pero eso es un serio error, porque estás luchando contra la voz de Dios mismo. Debes admitir que a veces nos sentimos culpables cuando no tenemos culpa alguna, como cuando le decimos no a alguien o cuando no queremos ser manipulados por otros. Pero no me refiero a eso. La mayoría de las veces cuando nos sentimos culpables es porque el Espíritu Santo nos recuerda que nos estamos saliendo del camino y apartándonos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús continúa diciendo en San Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo es algo así como un policía listo para condenarte si te diviertes un poco.
Pero este no es el cuadro exacto de acuerdo a la Biblia. La razón por la cual Él habla a tu corazón y te dice que te estás apartando del camino es porque está tratando de conducirte a un acercamiento a Jesús. Él sabe cuál es tu necesidad para que seas feliz y que puedas entrar en el reino de los cielos. Y así continúa obrando en tu corazón, recordándote que eres pecador y conduciéndote constantemente a una más profunda relación con Cristo. Y al seguir a Dios y responder a su llamado, encontrarás que el Espíritu Santo te mostrará más y más verdades de la palabra de Dios. Al igual que al estudiante que avanza en su carrera año tras año, el Espíritu Santo se complace cuando progresas espiritualmente y te concede mayores responsabilidades, mientras a la vez creces en Cristo. Te enseña verdades más profundas a medida que te es posible seguir lo que ya sabes. Pero aquí viene el problema. ¿Qué ocurre cuando decides no seguir la voz del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre cuando te sientes culpable y sabes lo que tienes que hacer, pero deliberadamente eliges lo contrario? Es entonces cuando estamos entrando en el territorio del pecado imperdonable. Cuando contristamos al Espíritu, como Pablo lo describe en el libro de Efesios. En lo alto del río Niágara, justo antes de llegar al borde de la caída, hay un punto donde ya es demasiado tarde para que un bote pueda regresar y automáticamente será llevado al precipicio. Y a través de los años, mucha gente ha descubierto eso demasiado tarde al ignorar las advertencias y cruzar el punto de no retorno. Simplemente no se puede regresar. Y lo mismo es cierto en asuntos espirituales. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones acerca de los peligros que confrontamos cada día, pero Él no interfiere en nuestra libre elección. Si elegimos ignorar las advertencias, eventualmente cruzaremos el punto de no retorno. No es que Dios se dio por vencido contigo, sino que tú has llegado a un punto donde te has acostumbrado a dejar de escuchar. Yo recuerdo años atrás compré un detector de radar para mi coche. Cada pocas cuadras estaba pisando los frenos, estuviera yendo rápido o no, porque me alertaba constantemente, captaba toda clase de señales. Pero a medida que pasó el tiempo, me resultaba más difícil escucharlo, aun cuando continuaba emitiendo su sonido con frecuencia. Sabes que los seres humanos somos muy selectivos y buenos para acostumbrarnos. Es increíble cuán rápido aprendemos a dormir cerca de una vía del tren si tu casa está allí cerca, o cuán pronto dejamos de escuchar los aviones cuando vivimos cerca de un aeropuerto. Es como si nos encalleciéramos por asuntos que antes nos molestaban. Recuerdo cuando era jovencito y trabajaba para ganarme los estudios en cierta institución en Uruguay, me asignaron la tarea de cortar árboles con un hacha. Yo era jovencito, adolescente, y al comienzo mis manos estaban doloridas y se llenaron de ampollas que sangraban. Al siguiente día me parecía imposible continuar con ese trabajo, pero me esforcé en continuar. La siguiente noche aún continuaba con las manos sangrantes y doloridas. Pensé que no podría continuar. Pero ¿qué pasó después de algunos días? Mis manos se acostumbraron al abuso y se formaron callos sobre esas heridas. Y mis músculos se fortalecieron. Y aun cuando continuaba trabajando más arduamente, ya casi no sentía dolor. Y amigo y amiga, así es con el Espíritu Santo. A lo largo de la vida tú sientes esas pequeñas culpas que te dicen que estás haciendo algo equivocado. Presta atención. Pero si persistes en ignorar esas pequeñas advertencias y continúas haciendo esas cosas, eventualmente ya no sentirás más culpa. Habrás cruzado el punto de no retorno y apagarás la voz del Espíritu Santo. No es porque eres en silencio, sino porque tú has formado un callo y en el lenguaje bíblico has endurecido tu corazón. Conocí a un hombre casado que sufría de grandes tentaciones sexuales. Al comienzo le molestaban mucho y fue a un consejero en busca de ayuda. Escucha, le dijo el consejero, no debe sentirse tal culpable por eso.
Eso lo va a destruir a largo plazo. Lo que necesita es ir y hacer justamente eso, tener una fe y entonces otro, y si es necesario, otro más. Y no pasará mucho y usted notará que el problema desaparecerá. Y sabes, en un sentido el consejero estaba en lo correcto, porque si deliberadamente continúas cometiendo el mismo pecado vez tras vez, eventualmente vas a dejar de sentir remordimiento y no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo advirtiéndote de que vas por mal camino. Desarrollarás callos sobre tu corazón y el problema allí terminará, por lo menos hasta el día del juicio. Es peligroso ignorar la voz del Espíritu Santo. Si sabes que algo está mal, debes dejar de hacerlo. Si luchas con el mismo pecado vez tras vez, necesitas llevarlo a la cruz. Si sabes que Dios te llama a hacer algo, pero tú no lo haces, necesitas comenzar ahora. De otra manera estás arriesgando a arruinar tu conciencia, que es uno de los instrumentos más sensibles en el universo. Es por eso que el diablo quiere llevarte de un pecado a otro. Él sabe que cada vez que caes, menos y menos lo vas a resistir la próxima vez. Y cuando entras en ese ciclo, se hace más y más difícil escuchar la voz de Dios. ¿Hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Y la respuesta es sí. El pecado del cual tú no quieres arrepentirte. Con el tiempo te colocarás donde ya no sentirás mal por él y no te sentirás mal y dejarás de seguir y escuchar la voz de Dios. Cuando era niño hubieron veces que estaba convencido de que había cometido el pecado imperdonable. Algo ocurría y me sentía culpable y estaba absolutamente seguro que Dios nunca me aceptaría otra vez. Pero lo que yo no entendía era que en realidad Dios estaba trabajando en mi vida. Yo me sentía mal porque Dios estaba ayudándome a sentirme de esa manera. Él me estaba urgiendo a llevar mi problema a Jesús para que lo solucionara al pie de la cruz. Mis sentimientos de culpa y remordimiento no eran un problema. En realidad eran un don de Dios. Y Jesús dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y eso es exactamente lo que ocurre cada vez que te sientes mal por lo que has hecho. Cuando el corazón humano se mantiene en obstinada oposición a Dios y por lo tanto se niega conscientemente a entregarle a Jesús lo que le corresponde, el corazón se endurece y falla en reconocer el testimonio del Espíritu Santo sobre el sacrificio salvador de Dios en Jesucristo. Este pecado está más allá de la posibilidad del perdón, no porque Él sea impotente o porque no esté dispuesto a perdonar, sino debido a que la persona no es capaz de reconocer su pecado. Por lo tanto, él o ella no acepta el perdón a través de Jesús. Y esta actitud, por supuesto, tiene consecuencias eternas. Piensa en lo que esto significa. Muchos están preocupados de que han cometido el pecado imperdonable. Pero si lo hubiesen cometido, no les importaría porque no les sería posible escuchar la voz del Espíritu diciéndoles que han hecho algo malo. El mismo hecho de que estás preocupado indica que no has ido demasiado lejos. Si estás preocupado, es una buena señal. Significa que todavía puedes escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón y no es demasiado tarde. Ahora mismo, en este preciso momento, puedes traer tus problemas a Jesús y pedirle perdón. Y Él está allí para perdonarte. Y su promesa es que Él te perdona y te limpia de toda maldad. Acuérdate dónde está Jesús hoy. Él está en el santuario celestial, haciendo una obra de juicio y una obra de limpieza entre su pueblo. Y cuando tú oras, estás yendo directamente al trono de Dios y esa oración va modificada por el Espíritu Santo. Y Jesús allí anota al lado de tu pecado perdonado. Sí estamos en la hora del juicio. Y cada caso de ser juzgado, sean cristianos o no cristianos, cada ser humano, porque hay una acusación pendiente, porque somos pecadores, necesitamos la muerte eterna. Y el diablo dice, son míos, me pertenecen.
Pero en el momento en que confiesas a Jesús, cambias de dueño y Jesús dice, es cierto que Él nació para morir para siempre, pero nació ahora de nuevo para vivir para siempre. Y mira mis manos, Padre, ellos me aceptaron mi sacrificio y llevo sus nombres escritos en la palma de mis manos. Amigo y amiga, esta es la realidad cuando tu nombre pase ante el registro celestial. Espero que al lado de ese pecado esté marcado con letras rojas de la sangre de Jesús, perdonado, perdonado, perdonado. Y cuando cada nombre haya pasado, se levantará Jesús y pronunciará algo que dejará el universo paralizado. Tomará por sorpresa. El que es injusto siga siendo injusto. El que es sucio siga ensuciándose. El que es justo siga siendo justo. Y el que es limpio siga siendo limpio. Cada caso habrá sido decidido. Hoy vivimos en momentos solemnes. Hoy hay muchos que están yéndose más y más al terreno y al punto de no retorno. Dios permita que escuchemos su voz. Él nos habla a la conciencia, al corazón, a la mente, y dice, hijo, hija, yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Y si abres la puerta, yo te voy a mostrar qué es lo que está dentro y te voy a dar el remedio que necesitas. Y yo he hecho provisión para ti. Quiero tenerte conmigo para siempre. Amigo y amiga, solamente en Jesús hay esperanza. Y esto es gracias al Consolador, al representante legítimo que le ha dejado el Espíritu Santo, que llama a nuestra conciencia, a nuestro corazón. No te acostumbres al mal. Escucha la voz de Dios y comienza a dar los pasos en dirección a Jesús, en dirección al perdón, en dirección a la vida eterna. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque no estamos solos. Gracias porque muestras claramente que cuando algo viene a nuestra mente y conciencia de que sabemos que está mal, es el Espíritu Santo que nos está llevando hacia la cruz, hacia un arrepentimiento, hacia Jesús. Pedimos que allí queden nuestros pecados. Y no solamente allí queden, sino que den la victoria. Y de este lado de la eternidad que podamos salir triunfantes. Y que miremos al triunfo que Dios ha de dar a cada uno de sus hijos, a nosotros, y pronto verlo venir en gloria. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.